Temprano como corresponde en este especial domingo. Hola Agustina, qué linda tarde tenemos para compartir, ¿eh? Buenas tardes, ¿cómo estás, Hugo? ¿Todo bien? Muy bien, se te ve muy elegante, muy brillante para encarar una tarde con mucha información. Como por supuesto te recomendamos, te enganchás en La Nación Más de aquí hasta las 22. Arrancamos con este especial. Tenemos una variedad de temas en una Argentina que no duerme. Antes que nada, hablando de elegancia, voy a resaltar que tu camisa tiene ahí como un bordecito, o sea, demasiada elegancia. ¿Sí? No, bueno, gracias. Me gusta el bordecito, el detalle del bordecito bien, ahí negro. Muy bien, tratamos de estar en composé, un azul que por lo menos es prolijo. Pero sí, efectivamente, mucha información en la semana y que por supuesto vamos a estar analizando en el día de hoy. En términos de pandemia, más de 23.000 muertos ya. Estamos en una situación complicada en algunas provincias respecto a la situación de camas de terapia intensiva. Por eso vamos a hablar en un ratito nada más con Arnaldo Dubín, que forma parte de la Sociedad de Terapia Intensiva de la Argentina, para analizar eso. Pero también pasó de todo en términos políticos. Habló Mauricio Macri recientemente, Sí, también sobre la cuarentena y la pandemia. Tenemos mucho para hablar, exactamente, Agustina. Se renovó el ASPO, la no cuarentena, el aislamiento social preventivo y obligatorio se renovó con más libertades en esta región del AMBA, con más restricciones en el interior del país y con cifras, como vos decís, que alcanzan a 23.000 muertos. Hay cerca de 900.000 contagiados. El buen dato es que 600.000 aproximadamente ya fueron recuperados. Y por supuesto vamos a tratar ese tema y la política, porque la política socioeconómica en la Argentina está que arde. Claramente los números no acompañan. Hay una devaluación en ciernes, o por lo menos los datos de desocupación, de déficit fiscal, que hoy reconoció Alberto Fernández. Vos decís, habló Mauricio Macri y también habló Alberto Fernández, hoy reconoció el déficit fiscal. Es que se le da mucho a la máquina para poder cumplir con los IFE, con los nuevos ATP que no se suspenden, y eso parecen gotas en medio de llamas de una Argentina muy inquieta. Sí, estamos en una situación complicada, teniendo en cuenta que además estamos teniendo mucho gasto público, poca recaudación. Si bien Alberto Fernández dijo que aumentó un poco, la realidad es que la recaudación es poca y preocupa sobre todo el post-pandemia, ¿no? El post-cuarentena, ¿qué va a suceder con esta ecuación que no estaría siendo la mejor, ¿no? Y por supuesto nos metemos, claro, en la política, porque hoy Alberto Fernández dijo que no va a haber cambio de gabinete. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Lo están horadando al propio presidente desde el sector más ultra K del propio gobierno? ¿Cómo va a enfrentar la demanda social frente a un montón de cuestiones que también vamos a abordar? Porque la inseguridad, Agustina, y lo fuimos siguiendo y charlando en la preproducción y durante la semana, tiene datos que son muy preocupantes. Por eso vamos a hablar con la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no solo por el debate de las TEIS, sino porque claramente el Estado no puede resolver dos temas claves: el problema habitacional en la Argentina y la toma de Guernica como un símbolo de otras usurpaciones que ocurren en el interior del país, como por ejemplo en el sur de la Argentina. No resuelve el problema de las viviendas y tampoco puede desalojar para los propietarios que reclaman sus propios bienes. Así es, sí, también, recuerden que esta semana también se inició el juicio por la causa Chocobar, así que allí también vamos a tener la palabra de Patricia Bullrich y seguramente también de lo que está pasando en términos de Venezuela, porque hubo también distintas grietas dentro del mismo oficialismo por la posición oficial que tomó la Argentina respecto a los derechos humanos en Venezuela y eso también desató bastante revuelo, incluso también la renuncia antes incluso de asumir de Alicia Castro como embajadora en Rusia. Hubo mucha especulación porque Santiago Cafiero, en la rendición de cuentas que hace en el Congreso, se enredó de algún modo al tratar de explicar lo inexplicable, que hay dos miradas en el seno del gobierno respecto a el madurismo o lo que está pasando en Venezuela. Una es la formal, en la que finalmente Argentina adhiere, que es el informe de Bachelet sobre las graves consecuencias por el régimen de Maduro. Pero por otro lado, la renuncia de Castro, que no era embajadora pero renunció, muestra la otra mirada que además tiene la voz de Delía, que pide que el presidente hable con Maduro. Es decir, todas contradicciones en el medio de un escenario de pandemia, pero además con muchas complicaciones políticas y económicas. Y hablando de política exterior, también nos vamos a ir a Estados Unidos porque Trump continúa con coronavirus, pero se espera que ya esta semana se le dé la alta, así que tenemos un periodista que está en la ciudad de Nueva York, con él vamos a analizar obviamente lo que está sucediendo con Trump, sus palabras, porque Hugo esta semana dijo que Kamala Harris es un monstruo y que es un retardado mental. Esas fueron las palabras que utilizó sobre Joe Biden, el candidato demócrata
Demócrata a la presidencia. Siempre, por supuesto, levantando polémica y falta muy poquito para las elecciones, así que vamos a estar hablando desde Nueva York también con colegas nuestros. Pero además, Estados Unidos, con la presidencia de Trump, también muestra un ejemplo un tanto alocado. Trump, que no tiene el alta médica, vuelve a la Casa Blanca, se saca el barbijo, habla para la multitud. Rompió la cuarentena incluso, Rompió la Porque cuarentena. fue al Salón Oval, grabó un video también sin barbijo. Totalmente, ahora suspendió el debate porque dijo, como si él manejara todas las posibilidades, lo que le compete y lo que está fuera de su curso, dijo, no suspendo el debate. En el medio las polémicas por Biden, los dos son grandes, a veces Biden que se traba, y entonces la campaña cobra en este último tramo también un momento muy inquietante que vamos a seguir de cerca, como bien decís, desde Nueva York. Así que un programa tenemos imperdible, quédate en La Nación Más. Ya vamos a estar contándote la semana a partir de algunos resúmenes de los personajes principales, porque pasó de todo, y finalmente lo vas a tener acá en este especial domingo. Así es, ya venimos. Seguimos en este especial domingo y nos metemos en el tema coronavirus porque del otro lado lo tenemos a Arnaldo Dubín, que forma parte de la Asociación Argentina de Terapia Intensiva. Arnaldo, muy buenas tardes, gracias por hablar con nosotros. Lo que queremos saber es eso, ¿no? ¿Cómo está hoy la situación? Sabemos que a nivel nacional el número está controlado, pero sí hay preocupación por algunas provincias en particular, ¿es así? Sí, esto es cierto. El foco inicial de tensión se desplazó del AMBA, donde la situación ahora está un poco más aliviada, hacia el interior, y hay lugares que están muy gravemente comprometidos. Neuquén, Río Negro, Mendoza, Salta, Jujuy, pero incluso lugares con sistemas sanitarios bien desarrollados están gravemente amenazados, fundamentalmente Córdoba y Rosario. Mira. Y nuevamente, como nos ocurrió a nosotros, el principal problema no pasa por el recurso físico, tecnológico, por las camas de terapia intensiva o por los respiradores, sino por el recurso humano, el personal sanitario, los intensivistas, que francamente estamos muy mal en todo el país, muy mal, cada vez peor. Dubín, nosotros lo llamamos para, de algún modo, hacernos eco de esto que usted describe. ¿De qué modo podemos colaborar, de algún modo, a evitar que los contagios se sigan multiplicando? Evidentemente el ASPO o la no cuarentena o lo que fuere, el aislamiento no funcionó del todo, o sí, no sé cuál es su conclusión, pero ¿cómo podemos colaborar? Sí, yo creo que inicialmente funcionó muy bien y creo que se salvaron decenas de miles de vidas. Después, como usted claramente dice, la situación se flexibilizó y ahora en los lugares más amenazados incluso, el comportamiento de sectores importantes de la población es francamente peligroso. Esta mañana hablaba con una compañera del Alto Valle, en donde verdaderamente están colapsados, no tienen posibilidades de nada, no hay camas en terapia intensiva, no hay posibilidad de derivar, en la sala de clínica médica se están atendiendo pacientes que habitualmente se manejan en las terapias intensivas. Y me decía que en la calle es como si nada pasara. Por supuesto, es muy importante lo que ustedes pueden hacer transmitiendo los riesgos de la enfermedad, porque acá no estamos hablando de restricciones caprichosas, sino medidas que se toman para salvar vidas. Totalmente. Lamentablemente, cuando el COVID toma un curso grave, cuando genera formas que motivan la internación en terapia intensiva, la mortalidad es muy alta en cualquier lado. Y los intensivistas podemos hacer muchas cosas, pero tenemos límites. Claro. Y ahora nuestra capacidad de funcionamiento además está muy amenazada en algunos lugares. Y le reitero, porque la sobrecarga de trabajo es enorme, es enorme. Nunca está de más volver a exhortar a la población a que se cuide, a que salga de casa lo menos posible, solamente para las cosas básicas, para trabajar, para comprar comida, y que cuando lo haga mantenga las distancias, use tapaboca o barbijo correctamente. Y desde ya hay que evitar las reuniones sociales o familiares que
que son probablemente lo más peligroso. Seguro. A nosotros nos hablan también mucho de números y a veces quienes no estamos en el mundo de la medicina no terminamos de comprender, ¿no? Teniendo en cuenta las estadísticas, ¿no? de cómo se suele mover la gente en terapias en esta época. ¿Cuál es el número, el porcentaje a partir del cual tenemos que empezar a preocuparnos, ¿no? Es decir, a partir del 80 ya estamos en una situación preocupante. ¿Cómo hay que leer esos números? Sí. Mire, los porcentajes son muy aleatorios, porque estamos hablando porcentaje de ocupación sobre qué denominador. Y a veces este es un tema muy discutible. Claro. ¿Cuáles son las camas reales de terapia intensiva? Lo que es claro es que los intensivistas somos los mismos de siempre. No, perdón, me corrijo, somos menos que siempre, porque un número importante, tanto de médicos, de kinesiólogos, enfermeros y otras profesiones, están fuera de combate por la enfermedad. Y el trabajo es muchísimo mayor, porque además no son los pacientes habituales. Son pacientes que están mucho tiempo en terapia intensiva, y que demandan un trabajo extraordinario. Yo llevo más de 40 años vinculado a la terapia intensiva y jamás imaginé que iba a ver un trabajo de esta magnitud. Son pacientes de una complejidad insospechada. Son muy difíciles de manejar. Exigen un trabajo que no es el usual. El simple hecho de el tan mentado decúbito prono, tener que darlos vuelta, ponerlos boca abajo para que la ventilación sea más efectiva, necesita de 4 profesionales, una cosa tan sencilla como eso. Y entrar a la habitación, cambiarse cada vez que atendemos un paciente, y obviamente en cada una de estas maniobras hay riesgo de contagio. Y ya después de semanas y meses de hacer todo esto, de estar al límite, la fatiga es un hecho predecible y el rendimiento no es el mismo. Doctor, en su nombre agradecerle a todos los que están haciendo y dedicando su vida a paliar esta pandemia, pero quiero preguntarle si usted tiene alguna reflexión sobre los resultados que hoy tiene la Argentina, que no son los esperables. En su momento el ministro dijo no vamos a superar los 10.000 muertos, ya pasamos los 23.000, tenemos casi 1 millón de contagiados, hay 700.000 recuperados, pero no ha resultado satisfactorio. Estamos entre casi los 10 países con más contagios, con decesos por millón de habitantes. ¿Qué nos pasó, doctor? Sí. Miren, yo probablemente no soy la persona más indicada para opinar de esto porque soy intensivista, no soy epidemiólogo ni sanitarista, pero yo creo que los resultados, sobre todo en términos de letalidad, en términos de fallecidos sobre el número de casos, todavía siguen siendo muy buenos. Y eso estamos entre los 15 países con más fallecidos por millón de habitantes hoy. Sí, pero una cosa es fallecidos por millón de habitantes y otra es fallecidos por número de casos. Y la letalidad en Argentina, pese a que ha aumentado, en este momento es menor de 2.7. La media mundial es de más de 3. La del Reino Unido es de 10. Pero obviamente tenemos un montón de contagios y hay cosas que han fracasado y seguramente mucho de esto tiene que ver con la falta de respeto al aislamiento. Pero la verdad que yo tengo que decirles que siento que personalmente fracasé como esto, que los médicos, de la misma forma que muchos funcionarios y una gran parte de los periodistas, también fracasaron, aún haciendo su mejor esfuerzo, porque la gente no se comporta correctamente. Esa es la mejor prueba de nuestro fracaso. Igual no vamos a aflojar. Yo de todos modos me gustaría dejar otra reflexión. A ver. Tenemos que aprender de esta experiencia, tenemos que recordar de aquí en adelante que la limitante del funcionamiento del sistema sanitario fue la terapia intensiva, fueron los intensivistas. Y los intensivistas estamos en una situación estructural que es muy mala. Hemos sido siempre postergados,
y ha llegado el momento de reparar esa situación. Y lamentablemente, por el momento no se ha hecho nada. Claro, que no es algo que viene de ahora, es ya de hace mucho tiempo. Muchas décadas. Y justamente recién mencionabas, ¿no?, que se han perdido justamente intensivistas en el camino. ¿Hay un número oficial de cuántas personas han fallecido o se han enfermado? No tenemos, no tenemos. Claro. Afortunadamente no ha habido muchos intensivistas fallecidos, sí ha habido, por supuesto, médicos, enfermeros, pero cada fallecido es un drama, es una pérdida irreparable. Y insisto, esto tiene que servirnos para que los intensivistas, que somos una especie en extinción, esto es así, somos una especie en extinción, comencemos a tener una reparación. Claro, porque ahí está el tema de fondo. Esta reparación no es una necesidad nuestra, es una necesidad de toda la nación y el pueblo argentino, es una necesidad de nuestra estructura sanitaria. De la salud pública, en definitiva, doctor. Y a ver si tenemos una nota positiva en medio del drama y del dolor, por supuesto, por lo que está pasando. Y justamente en su especialidad, ¿hay, a partir de la experiencia en el tratamiento de casos y de los comportamientos tan difíciles de establecer, como usted señalaba recién, ¿hay alguna mejora? Digo, ¿los resultados son alentadores en el tratamiento de quienes tienen que llegar a la internación? Lamentablemente no puedo ser muy positivo con la respuesta. El único adelanto terapéutico definido que cambia la evolución de la enfermedad grave, es el uso de glucocorticoides, de dexametasona, en los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria que requiere oxígeno. Todas las demás medidas terapéuticas son por el momento experimentales y no tienen aval científico, no tienen una evidencia científica que la sostenga. Claro. Arnaldo Dubín, médico intensivista, le agradezco el contacto y le agradezco por lo que están haciendo ustedes en el frente de batalla. Un abrazo. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Abrazos. Quédate en especial domingo, tenemos muchas notas, nos metemos por supuesto en cada uno de los temas con la información que vos necesitas para estar actualizado. Seguimos en especial domingo y vamos a tratar el tema del femicidio. En el caso Neus, recordemos que el empresario le disparó a su mujer y luego se mató. Uno de los periodistas mejor informados sobre todos estos temas es Gustavo Carabajal y amablemente nos atiende. Hola Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes, ¿cómo va? Contanos lo último que se sabe, se caratuló finalmente como femicidio el caso. Hay un expediente en marcha y pruebas judiciales que se investigan. Exactamente, mira, lo primero que el caso está lejos de estar cerrado. Arranquemos con eso. Se está investigando, no se descarta ninguna hipótesis. En principio, los responsables de la investigación, especialmente la fiscal María José Basilio, calificó el hecho como femicidio y suicidio. No obstante, se están tratando de cerrar muchos cabos sueltos que todavía quedan en este caso, insisto, por más que aparece como algo claro. Primero, lo que estoy en condiciones de adelantarte, Hugo, a esta altura de la investigación y cuando pasaron más de 24 horas de este caso que conmocionó a todos ahí, a toda la gente que vive en el cante de Martindale, de Pilar, y a toda la opinión pública, es que queda descartado el pacto suicida. ¿Ah, sí? Eso sí. Sí, claro, sí, porque completamente se descartado. de un forcejeo, ¿no? Que según lo que salió hace instantes nada más, ella habría forcejeado, eso de alguna manera tira por la borda la cuestión de un pacto suicida. Que no te quepa la menor duda que es así. Claro. Porque por lo que ha surgido, primero con la autopsia. Vamos a la prueba científica. La autopsia determinó que Silvia Sarabia tenía lesiones compatibles con intentos por defenderse. Mira, claro.
Ah, o sea, Gustavo, nos estás dando una primicia, un adelanto de algo que hasta ahora se suponía, incluso por una versión, vos me vas a corregir si me equivoco, de uno de sus hijos que estaba enfermo, que esa podría haber sido el móvil del pacto suicida, pero vos estás señalando que las pruebas hoy pueden hablar de un hecho, incluso criminal, de un tercero en la escena. No, no de un tercero. Hablamos de un femicidio que habría sido cometido por el empresario, quien después se quita la vida disparándose un balazo en la cabeza. Pero hay algunas cuestiones que hacen que todavía el caso no quede cerrado, por más que aparece todo muy claro. Y lo que estoy en condiciones de afirmarte también, de acuerdo siempre a las pruebas que hay hasta ahora. Sí, claro. Esto es, vos sabés, Hugo, que la investigación de un crimen es bastante dinámica. Pero de acuerdo a todo lo que hay hasta ahora, hay que descartar la versión inicial de un supuesto pacto suicida. Claro. Por eso es más, me decían que se estaba investigando, por más que el presunto autor habría fallecido justamente, se está investigando como si se está en presencia de un femicidio con un posible autor vivo. Pero esto simplemente a las luces de no dar por cerrado y quedarse con lo que supuestamente indican los testigos y lo que aparentemente indica la escena del crimen. Sí, Igual investigar te digo todas las algo, aristas. hay que llenar todos esos vacíos que todavía faltan completar en la foto. Vos tenés una foto que es el cuerpo, o los dos cuerpos, encontrados en el baño en suite de esta casa lujosa que está en Martindale. Pero antes de llegar a esa foto y a posterior pasaron cosas. Una de esas cosas fue, por ejemplo, la llegada de Silvia Sarabia a la casa. Y en principio también me habían dicho que fue cerca de las 13:30. Ahora dudan también sobre el momento de la llegada. Se sabe que no estaba en la casa, que estaba solamente en las empleadas y el empresario Neus, que en un momento, después del mediodía, ubicamos, llega Silvia Sarabia, se produce una discusión, y que al principio fue de carácter verbal, o características verbales, y a eso le sobrevino la agresión física. Esto está fundado y apoyado en lo que marca la autopsia, que indica signos de compresión, de moretones en la piel producidos por la compresión de dedos. O sea que alguien la sujetó de un brazo y también le tiró de los pelos. Faltaba un mechón de pelo y había pelos esparcidos por el baño. O sea, hablamos de una lucha importante, de alguien que se resiste. Y después sobrevino el balazo. Impresiona lo que estás aportando, Gustavo. Imagino que será clave la declaración de los hijos para saber si el empresario tenía antecedentes incluso de violencia. Mirá, Hugo, eso es a donde iba justamente. Perdón la interrupción. No. Vos me diste el pie para comentarte justamente esto que es el paso siguiente. Se está tratando de investigar, que hay rumores, no es un capricho, pero se tienen que verificar si Hugo efectivamente había maltrato de él hacia ella. Pero maltrato importante. Y esos maltratos habían justamente derivado en esta discusión. O sea, no era una pareja feliz. Claro. O sea, no era una pareja que vivía en un colchón de rosas. Y eso lo saben los allegados. Vos ustedes marcaban recién lo de los hijos. Hay que ver hasta dónde quieren declarar los hijos y hasta dónde quieren contar. Claro. Vos fijate, uno de los hijos de ayer dice una cosa, y eso no se estaría condiciendo con la realidad, y no sería lo único. Y hasta ahí te puedo contar. Gustavo, pero es muy importante y es revelador y un anticipo, porque seguís este tema del minuto cero, el testimonio de los hijos. Vos decís que de ahí puede surgir la información de lo que pudo haber pasado, y en qué medida, de algún modo, esto repercute sobre toda la familia. El hecho de mantener o no cierta reserva sobre los antecedentes, o hay una carga pública por parte del resto de la familia frente a un episodio como este.
Mirá, no sé cómo actúa la ley en caso de que si ellos sabían que hubiera maltrato, no hicieron nada para denunciarlo, no tienen la obligación, son parte de la familia. Claro. Si hubo hechos de violencia de género, ellos no tienen la obligación de denunciarlo, porque son parte en este caso y aparte son los padres. Claro. No hay obligación acá de denunciar o sea, la carga pública o una presunta acusación contra ellos no correría suerte en un proceso judicial. Lo que sí te digo, y esto te lo afirmo, es que en este caso la acción penal se da por concluida contra el presunto responsable de esa agresión física por la muerte. Claro. Entonces ahí se termina la acción penal. Y todo esto que yo les estoy contando, además de los hijos, van a revisar también los teléfonos. No nos olvidemos que los efectivos policiales secuestraron no solamente los teléfonos de la supuesta víctima, estamos hablando de femicidio, y el supuesto actor o autor, que es el empresario, se llevaron los teléfonos de los dos. Y ahí puede haber mensajes. Claro. Y de esos mensajes podría surgir esta hipótesis que hay ahora de este supuesto maltrato. Y vos mencionabas también que había personal doméstico en ese momento. Imagino que ese testimonio va a ser clave. Sí, igualmente ya te digo que ese testimonio ya tuvo algunas contradicciones. ¿Sí? Por eso es importante lo que está haciendo la fiscal, que divide la investigación en dos. Una parte de la investigación va desde el momento del hallazgo del cuerpo hacia el momento en el cual se produce justamente, se producen las muertes. Sí. Y la otra investigación va desde el momento de las muertes hacia atrás también, pero que la lleva a esto que ustedes marcaban, reconstruir si hubo maltrato o no, Claro. si hubo una agresión, si ese maltrato era solamente verbal, si había otras cosas, Claro. como por ejemplo ver la película completa. un supuesto hartazgo de ella a la situación que estaba viviendo de presunta violencia. Claro, a eso me refería, no solo a lo previo, Gustavo, porque es muy interesante. Además, recordemos que la mujer creo que era cercana de García Belsunce o amiga. Estamos hablando de hechos que vos seguís muy bien y lo explicás y lo escribís aquí en La Nación, de los femicidios, que es uno de los delitos que más crece en la Argentina, y de este caso en donde, por supuesto, muere un matrimonio, pero los hijos van a declarar, y uno supone que no habrá secretos en esas declaraciones judiciales, sino la idea de que todo quede esclarecido. Entiendo que es así, ¿no? Sí, totalmente, pero no sé cómo van a reaccionar los hijos, la verdad, Hugo. Claro, claro. Porque vos pensás que ya hubo uno que dijo, ya hubo uno que presentó la idea de un posible pacto suicida y eso está siendo descartado ahora. Claro. Entonces hay que ver hasta dónde ellos pretenden que se ventile esta situación de supuesto maltrato que estaban sufriendo Silvia Saravia. Claro, claro. Pero hablo de maltrato complicado, ¿eh? Complicado. ¿Sí? Sí, sí. Es lo que me cuentan a mí, y cito todo sujeto a confirmación. Mirá cómo será. Bueno, nosotros lo vimos mucho en el caso García Belsunce, vos lo mencionabas recién, Sí. cuando ahí en el country, Carmel, todos se callaban al principio. Claro. Claro. Nadie quería hablar. Bueno, acá al principio algunos vecinos de Martín Laila hablaron de gritos antes de los disparos. Y ahora no quieren decir nada. Claro. Bueno, pasa que además también a ese country lo está rodeando, hay muchos condimentos, ¿no? Porque también hubo otro asesinato vinculado también a otro empresario. Digamos, hay muchos condimentos que me imagino que también se debe estar viviendo un revuelo importante entre los vecinos ahí y que podrían llegar a ser también potenciales testigos, como bien mencionabas. Sí, Fernando Farré. Claro. Exacto. Fernando Farré mató hace 5 años, en julio-agosto de 2015, a Claudia Schaffer. Claro. Pero fue otro contexto. Ahí hubo un divorcio que era problemático Sí. y controvertido, y ahí se equivocaron los abogados al dejarlos solos, teniendo en cuenta que había denuncias Sí. Claro. previas que había hecho ella, ¿se acuerdan? Que fue a la oficina de violencia Sí. de
de género que tiene la Corte Suprema de Justicia ahí en la calle Lavalle, o en Talcahuano, en el Palacio de Justicia. En este caso, por lo que me decían, no hay ninguna denuncia previa de Silvia Saravia a Jorge Neus. Y tomemos en cuenta el contexto también, ¿no? Ajá, a ver. Es uno de los empresarios más importantes de la Argentina. Claro. Y ella es la esposa justamente de un hombre poderoso. Sí. Entonces tengamos en cuenta también cómo, yo no soy especialista en relaciones matrimoniales, pero es una situación difícil para ella. Claro, es un secreto que por ahora, digo, no se devela. Se mantenió oculto. Claro, es materia de investigación, como bien dice Agustina. Seguramente los testigos, si escuchaban gritos o oían antecedentes de violencia en el supuesto móvil que es investigado, hacen que la causa va a tener muchos capítulos y recién comienza, Gustavo. Que no te quepa la manuda que es así. Esto recién empieza. Claro. No se cierra acá, ¿eh? Sabe haber la causa de la muerte, pero igualmente, yo les digo, hoy me enteré de cosas que son sugestivas. A ver. No las puedo contar todavía. No las puedo contar ni las puedo escribir. Claro. Pero con esto, Hugo, lo que te digo es que estoy reforzando lo que vos mencionás. No está cerrado el caso. Porque han aparecido cosas que por lo menos son sugestivas. Entonces, hasta que no se confirmen o se descarten, yo no te puedo adelantar nada. Pero hay algunos hechos que son muy sugestivos y algunos vacíos de tiempo. Todavía no está claro quién llamó a emergencia médica, por ejemplo. Claro. Lo único que está confirmado, Hugo, Agustina, es la hora de la muerte de Jorge Neus. Claro. ¿Cuál es la hora? 14:20. Ajá. Después no está claro la hora de los disparos. Algunos dicen a las 14, otros dicen 13:30. La autopsia, por ejemplo, si nos guiamos por la autopsia, ubicaría como presunto horario de la muerte 11:30, 12. Ajá. Ah, claro. Pero, sí, los vacíos son grandes. La autopsia, también, la medicina forense, da cierto margen de error para atrás y para adelante. Claro. Para antes y después, si lo queremos graficar así. ¿Estos son resultados preliminares? Digamos, ¿va a haber después una autopsia más detallada? No, esta es la autopsia. Esta ya es la definitiva. Sí, hay que ver acá también, porque acá no sé si va a haber acción penal. Claro. Si va a haber querella. Claro. ¿Y la escena del crimen, Gustavo? ¿Qué cuenta la escena del crimen que es clave en estos casos para tratar de entender el contexto? La escena del crimen cuenta que hubo una pelea. La escena del crimen cuenta que hubo una pelea. El baño fue la escena primaria del crimen. Y encontraron cabellos esparcidos ahí. Lo cual indicaría que la tomó de los pelos. Claro. Tremendo todo, y le faltaban cabellos a ella también. Ella tenía signo de que le había algún mechón arrancado. Como que la presunción hoy es que le tiró de los pelos. Tiró de los pelos y que le habría apretado un brazo, por lo menos. O sea, hubo una pelea en la cual Silvia Saravia se habría defendido. Claro. Todo esto, insisto, acá tenés una sola persona que está velando por los intereses de la víctima, que es la fiscal. Tremendo. Porque los hijos no sé si se van a no creo que se presenten como querellantes. No sé si va a haber particular unificado o querella. Claro. ¿Sabés los únicos que pueden presentarse? Estaba pensando, cuando ustedes mencionaban el caso de García Belsunce, los parientes de algún hijo de Silvia Saravia se puede presentar. Sí. O los parientes, sobre todo los hermanos, si es que ella tenía hermanos. Claro. Para saber la verdad, ¿qué pasó finalmente? No, la verdad que tremendos todos los detalles que nos das, Gustavo. Te agradecemos muchísimo por este contacto con nosotros y seguramente seguiremos en contacto para conocer todas las actualizaciones sobre este caso. Muchísimas gracias. Dale, bárbaro, chau. Gracias, Gustavo. Muy bien, bueno, y de aquí nos vamos a Nueva York porque les adelantábamos, tenemos un colega que está allí porque, claro, se vienen las elecciones. Donald Trump está con coronavirus. Mauricio Zabalza, te saludo, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Se está rumoreando que tal vez esta semana podría recibir el alta Donald Trump. Eso te lo pregunto, te pido si me aguantás 2 minutitos y me lo respondes después de la pausa, ¿dale? Gracias. Ahí está, ya venimos entonces, quédense ahí.
Seguimos en este especial domingo y se los presentábamos recién. Tenemos del otro lado a Mauricio Zabalza, colega en la ciudad de Nueva York. Gracias, Mauricio, ante todo, por hablar con nosotros. Te lo preguntaba, te lo dejaba planteado recién, ¿no? Se empezó a rumorear hace un ratito nada más que Donald Trump podría recibir el alta esta semana. ¿Cuán cierta es esa información? ¿Le dan el alta en las próximas horas o no? Antes que nada, buenas tardes, Agustina Hugo. Ya dijo Trump que está curado. Así. Se curó y sí. Y de hecho hizo un mitin de campaña ayer en la Casa Blanca, contrariando una ley de 1939 que dice que no se puede utilizar las utilidades públicas para actos de campaña, pero bueno, él lo hizo, la ley Hatch, una ley muy antigua, y ya afirmó que está curado, y incluso uno de los médicos personales dijeron que él ya no es capaz de contagiar a nadie. Obviamente pasa con todos los que han tenido coronavirus, me incluyo entre ellos, que no contagiamos por un tiempo mientras tenemos anticuerpos. Claro. Así que bueno, va a seguir en campaña. Lo cierto es que se suspendió el segundo debate, que iba a ser el día 15, por distintos problemas Yo creo que el problema más grande acá era que le iban a cortar el micrófono y él no quería justamente que cortara. Claro, porque iba a ser virtual, Biden dijo que sí, pero fue Donald Trump quien dijo, yo me bajo. Exactamente, no, lo que pasa, él ya lo había dicho un día después del debate en un mitin que hizo en Minnesota, en el estado que falleció George Floyd, dijo, yo no voy a aceptar bajo ningún punto de vista. Entonces yo dije, no va a haber más debate directamente. Claro. Lo que pasa es que cambió algo, ¿no? Cambió el tema de las encuestas. Todos pensaban que por ahí, después del coronavirus, después del debate, sobre todo después del coronavirus, la gente iba a tener un poco de compasión y sin embargo las encuestas se dispararon en los estados claves, los pendulares, justamente a favor de Biden, ¿no? Mira. En un país en donde la ley, vos me recordarás la frase que cuelga en muchos lugares de Estados Unidos, el valor de la ley. Que Trump se adueñe y que él se transforme en la ley, porque desobedece su cuarentena, se da el alta. ¿Cómo impacta cuando Biden ya tiene ventaja camino a la elección dentro de pocos días? Impactó negativamente. Y te voy a dar un dato que viene por el lado de los números. Florida, que es justamente donde, por ejemplo, Bush ganó por 570 votos. 570 votos y se convirtió en presidente frente al Gore. Todos lo recordamos. Todos lo recordamos. Es un estado que es pendular, ¿no? Y en Florida generalmente van aquellos que se retiran, se van a vivir a Florida, porque tienen casas más grandes, rentas. Y el dato saliente era que entre los mayores de 65 años ganaba Trump ampliamente. Eso se dio vuelta. Mira. Se dio vuelta en un porcentaje muy grande, que son las personas que ya hicieron su vida, que ya tienen su retiro, que incluso le ha ido bien con los retiros en la época de Trump, porque la bolsa anduvo muy bien. ¿Y por qué decís que sin se dio embargo, vuelta? Porque están viendo cosas que no les gusta, como todo lo que están diciendo ustedes. El tema de la irresponsabilidad de pararse, como lo estoy viendo ahí en la pantalla, frente a la Casa Blanca, sacarse la máscara, cuando un día atrás salió, en realidad demacrado, pero no era demacrado, no estaba maquillado, ¿no? No estaba maquillado. Supongo que salió de entre casa como diciendo, como una estrategia comunicacional, ¿no? Y al otro día, haciendo la venia en la Casa Blanca, sin la máscara, realmente es una imagen un poco fuerte, sobre todo teniendo en cuenta las 214.000 personas que fallecieron en este país. Claro, totalmente. ¿No? Uno habla con un amigo que le falleció el padre, que nunca había tenido una sola enfermedad, cae en el hospital y termina muriendo. Y estaba enojadísimo. Estaba enojadísimo. Ahora, y esas personas, sí. No, te preguntaba, los dos, creo que Biden tiene 74 y Donald Trump 72, o 78 y 74. 74 y 78. De hecho, si gana Biden va a tener, tiene 77, perdón. Si gana, el 20 de enero va a tener 78 años. Y se le pegaba a Biden, digamos, editaban video donde se lo veía no tan lúcido o trabándose. Sin embargo, eso no le ha afectado y probablemente Estados Unidos vuelva a ser demócrata. ¿Ya se vive esa sensación o es muy pronto? No contemos los pollos antes de nacer, dice mi pueblo General Belgrano. Claro. Ya sabemos lo que pasó con Hillary Clinton, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Que la daban de ganadora y bueno. Y hay un voto vergüenza de aquellos que no quieren decir a quién van a votar. Claro. Por miedo a que le hagan bullying, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, hay que ver qué pasa. Yo digo, hay algunas cosas como esto que te estoy diciendo de los seniors, de las personas mayores. Sí. También hay un dato
raro en Arizona, que siempre gana republicano, está 11 puntos por arriba a Biden. Una cosa rarísima, que sería uno de los estados pendulares, pero que siempre termina yendo para el lado del republicano, ¿no? Claro, claro. Realmente para mí las cartas están abiertas, pero si la elección fuera hoy, definitivamente Biden sería. Por eso es que Trump y toda su gente, también pasó con Hillary Clinton, están anunciando que por ahí el voto por correo, que va a ser en masa este año, justamente por la pandemia, es un fraude, ¿no? Del tema de las papeletas. Lo cierto es que ya mucha gente votó y va a ser una elección histórica. Ahí, por acá lo tengo anotado, el 65% de los que están anotados para votar van a votar en esta elección. 150 millones de personas, lo cual es un récord para cualquier elección que se ha hecho, ¿no? Sí, claro, sí, sobre todo en Estados Unidos, donde no es obligatorio el voto. Y ahora, lo que te quería preguntar, se hablaba de este evento súper contagiador, vos lo mencionabas recién, ¿no? Este mitin en Minnesota, donde se había visto a muchas de las personas que apoyan a Trump sin barbijo y por eso se sospechaba que tal vez muchos funcionarios podrían haberse contagiado. ¿Se sabe algo sobre eso? ¿Se sabe si efectivamente hubo más contagios? Todos los mitines políticos de Trump se ha visto, salvo los últimos, las personas atrás, ahora todos tienen barbijo que dice, bueno, hacer América grande de vuelta. Pero en realidad el supercontagio de los funcionarios fue el sábado anterior al debate, cuando se presentó a la nueva candidata a jueza de la Corte Suprema, Amy Barr. Fue justamente ahí donde todos los funcionarios, todos, estaban sin barbijo. Obviamente que en la Casa Blanca les hacen las pruebas rápidas, como se hace en la NBA, como se hace también en el béisbol, y se suponía que nadie tuviera nada. Pero bueno, al contagiarse la secretaria privada de Trump, una ex modelo que trabajaba con ellos desde la organización Trump, bueno, ahí empezaron a contagiarse todos, ¿no? Entre ellos Melania, que no se sabe mucho, dicen que está muy bien, y Trump, bueno, que todos sabemos si fue público lo que pasó, ¿no? La última, Mauricio, contanos un poco, sobre todo para la gente en general, qué diferente es la votación, el sufragio allá, no es obligatorio, no todas las personas pueden votar, ¿cómo lo hacen? Contanos un poco y de paso aprendemos más. Imagínense que Argentina no fuera obligatorio. ¿Quién iría a votar, no? Qué gran pregunta. Pero aparte de la relación entre el Estado y los que pueden votar, digamos, que acá en la Argentina se usa mucho a favor de quienes dan prebendas, esto va por mi cuenta, por supuesto, y luego tienen casi un voto cautivo. No, acá van a votar todos. Obviamente que incluso votan los militares que están fuera del país, que lo hacen por correo, justamente, y nunca ha habido problemas con el tema del correo. Lo quiero decir porque se ha hablado tanto de fraude, y también les digo, el día 3 de noviembre a la noche, no esperen un ganador. Porque al haber una cantidad tan grande de votos por correo por la pandemia, seguramente se va a demorar unos cuantos días el conteo, ¿no? A ver, acá vota todo el mundo, esa es la cuestión. Y me parece que esta antinomia, Trump versus la pandemia, no Biden, porque Biden en realidad no es un candidato mediano, incluso, como lo decían hace un ratito, tiene un problema físico desde toda la vida que le hace por ahí descoordinar algunas cosas. No quiere decir que no sea inteligente, obviamente, pero eso ha hecho mucha burla a favor de la campaña de Trump, ¿no? Han hecho mella, y sobre todo en el debate. En el debate me parece que Trump, yo lo digo porque el debate fue la bisagra para darle los puntos a favor a Biden. El debate me parece que el presidente salió justamente a avasallarlo, como es típico de Trump, pensando de quién se iba a poner nervioso. Y a todos los que estábamos en este país, pensamos exactamente que iba a ser un debate desastroso para Biden. Correcto. Y sin embargo termina el debate y no pasó nada, no pasó absolutamente nada, y todos se quedaron tranquilos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que después de los debates con Hillary Clinton fue cuando la gente empezó a votar en masa justamente a Trump. Fue después de los debates. Claro. Mauricio, muy completo. Muy completo tu informe, te agradecemos el contacto y vamos a seguir el día a día de los comicios en Estados Unidos que ocurren en noviembre, falta poquito nada más, y Biden y Trump se enfrentan en una elección histórica. De nuevo, gracias. Linda elección para que sigas de cerca, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo grande y cuando
me quieran llamar, hablamos sobre los números, que son interesantes, de los estados pendulares y por qué solamente en 7 estados se va a definir la elección. Muy bien. Lo seguimos conversando, gracias de nuevo. Y seguimos en este especial domingo. Vamos a hablar con Valentino, un joven que tiene mucho para contarnos. No sé si ya está conectado, lo saludamos. Hola Valentino, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Sabemos todo lo que venís sintiendo con un grupo de compañeros que quieren retomar las clases. ¿Me esperás 2 minutitos y te comenzamos a entrevistar con Agustina? Dale. Vale. Seguimos en especial domingo. Vamos a hablar con un joven que tiene muchas cosas para decirnos, entre ellas su vocación por la educación. Se llama Valentino y está en contacto con nosotros. ¿Qué te motiva a hablar tanto a favor de la educación? Valentino, contanos. Bueno, buenas tardes. Gracias nuevamente por la invitación. Bueno, el tema de la educación es una situación que viene hace muchos años, ¿no? Siendo un tópico de interés en la sociedad argentina, más que nada en lo que es el más... creo que esta situación nos deja como damnificados a los estudiantes y bueno, me llevó a repensar esta situación en la que estamos viviendo los estudiantes. No solo los que son de 5º año y 6º año, ¿no? Que vendría a ser en provincia, sino también lo que sucede de la continuidad de educación, con lo que sucede con los chicos del interior de la provincia. Todo ello me llevó a pensar y, bueno, empezar esta convocatoria que viene nada más con bueno, una duración de 2 semanas recién, así que es un movimiento reciente, podría decirse. Valentino, ¿qué se habla entre ustedes, ¿no? Con tus compañeros y eso, cuando hablan de queremos volver a clases? Antes uno decía, bueno, estarían todos contentos, ¿no? No ir al colegio, pero por supuesto el tiempo pasa, es un tema que preocupa. ¿Qué se dice entre ustedes, ¿no? Cuando dicen queremos volver a las aulas. Me parece que el contexto actual de la pandemia y bueno, esta cuarentena alude a una situación más general, por lo cual a veces es difícil mirar la situación individual, ¿no? Digo, nada más en Capital son 6.500 los chicos que han perdido la continuidad, por ello a veces el foco de atención traspasa lo individual, porque vendría a ser un poco necio, un poco egocéntrico pensar en uno mismo, cuando hay una situación que requiere de nuestra atención. Y me parece que acá tenemos que poner un punto de no romantizar, ¿no? La situación de la educación. Creo que acá, en el lugar donde estoy yo hablando de la educación, tendría que haber funcionarios públicos que tendrían que representarnos en esta situación en la que estamos, ¿no? Pero bueno, seguiremos yendo los lunes. Yo este lunes particularmente no voy a ir por disidencias con la organización. Yo le he dado a la gente la palabra de que esta situación de la educación lo llevaré de la forma más apartidaria que esté a mi alcance. Y bueno, en esta ocasión hubo disidencias que no me dejaron conforme con mi palabra que iba a dar. Vos hablás de la educación y te referiste, te escuché, te referiste a hace un siglo cuando la Argentina, incluso es interesante, Vargas Llosa lo escribió en una nota para La Nación también, la universidad como igualadora de talentos que, entre otras cosas, recopilaron 5 premios Nobel entre nosotros. ¿Eso es un germen que está entre ustedes en tu generación, volver a los principios de la Argentina grande a nivel educativo? Me parece que uno a veces habla de la representación que le dan ciertos alumnos, ¿no? A lo largo de esta convocatoria, muchos alumnos me han dado el título de vocero, ¿no? Me han permitido formarme como el representante de aquellos que queremos salir adelante. Entonces puedo afirmar que hay un gran porcentaje de los jóvenes que queremos volver a esa educación de finales del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? A finales del siglo XIX, Argentina tenía un lugar primordial en un contexto internacional, y eso era porque la educación era una situación prioritaria, era algo que realmente servía. Existía la meritocracia, que es un concepto muy debatible actualmente. Entonces me parece que debemos volver a esos inicios de forma distinta, con una dinámica distinta, entendiendo que el tiempo ya pasó, pero la educación debe ser la base, como dijo usted, la base igualadora para todos nosotros, la base de oportunidades. Creo que eso no se está dando, y como digo siempre, si alguien quiere hacer un censo y corroborar lo que yo estoy diciendo,
me atrevería a que le consulten a cada joven que escuchen si nos queremos, si nos vamos o no nos vamos a ir del país, ¿no? Es una pregunta que les va a dar la idea de por qué la educación está tan mal, y también es que nosotros los jóvenes no nos queremos ir del país, nos están echando. En un país donde la educación no es igualadora, donde la meritocracia es inexistente, donde el progreso es faltante y la educación no es la base para el progreso individual y el crecimiento, es un país que está echando a los jóvenes que buscamos crecer. Y por ello creo que la educación es algo tan importante para mí y la representación de todos los jóvenes que queremos salir adelante y que merecen tener un futuro mejor a base de esfuerzo. Valentino, hablabas de volver a la educación igualadora. ¿Qué pasó en el medio que hizo que esa educación no sea de la manera en que vos la veías antes? Y concretamente, ¿qué se puede hacer, ¿no? para volver a eso? Me parece que Argentina desde hace ya varios años, por eso uno a veces corre las personificaciones, me parece que es un contexto que no alude a ponerle nombre y apellido, ¿no? Es una situación que viene en deterioro de hace ya varios años. Me parece que venimos calificando por abajo desde hace ya muchos años. Hace muchos años que la auditoría a los docentes viene siendo inexistente, que las calificaciones de los alumnos viene estando para abajo. Venimos nivelando a la juventud siempre para abajo, siempre a lo peor, siempre a lo mínimo indispensable y no a lo máximo que puede dar un alumno respetando su salud mental y demás condiciones. Por eso me parece que este es un punto que la otra vez yo tuve una reunión con Soledad Acuña, la ministra de Educación e Innovación de Cava, y una de las cosas que le decía es, este es un punto de pausa, es un punto donde el mundo se ha parado. Me parece que un concepto que merece de nuestra revisión y reflexión es la educación, y no solo el volver progresivamente a la presencialidad, que es un reclamo totalmente válido de nuestra parte, no solo en Cava, sino en el resto del país, sino también de repensar a la educación ya presencialmente, porque el modelo argentino prepandemia no era un modelo educativo de calidad, ¿no? No es que los jóvenes nos queremos ir desde el 15 de marzo que dejamos de ir a la escuela. Hace mucho que esto viene y me parece que es un punto para repensar en todos los actores sociales que involucran a esto, docentes, padres y alumnos. Correcto. Gracias, Valentino, por el contacto. Te dejo un abrazo y aplaudimos la iniciativa de tu generación, claramente. Muchas gracias. Hasta luego. Y nos metemos en la economía. Está Gustavo Lázari con nosotros. Él tiene además una manera de explicar la economía que está, bueno, con datos duros muy complicados de desocupación, de déficit fiscal. Además, Gustavo es el hijo de Lita de Lázari y lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por la atención. ¿Qué tal? Gracias por el recuerdo, gracias por llamar. Tu primer análisis sobre la situación económica argentina. Mira, yo creo dos cosas. Primero, que la economía argentina venía mal desde hace mucho tiempo. Argentina entró en un sendero de inviabilidad. Yo no quiero meterme en discusiones políticas, que hoy es como discusión entre ingenieros del Titanic, ¿viste? Ya está, ya le pegaste al iceberg. ¿Quién tiene la culpa, quién no la tiene? Es casi irrelevante. Es un tema... Es un lindo tema para historiadores del futuro, pero ahora hay que encontrar soluciones. Y en este contexto Argentina entraba mal antes de la cuarentena, y la cuarentena terminó de estropearse. Yo no me meto en temas epidemiológicos porque no conozco. Siempre digo que me llevé biología todos los años y por eso elegí economía, así que no puedo ni hablar seriamente de si está bien o mal manejada la parte epidemiológica. Lo que te digo es que la parte económica de la cuarentena fue un desastre. Dejaron caer la economía, dejaron que se produzca un tsunami de cierres de empresas, una carnicería de pymes, y eso es lo peor que puede pasar. Hoy ya está, aún eso también es historia. Yo creo que hoy tenemos que empezar a pensar en adelante. Argentina necesita sí o sí 5 millones de puestos de trabajo en 6 años, para incorporar a la gente que se incorpora al mercado laboral, la gente que perdió el trabajo ahora y los desocupados eternos que tenemos, y también para sacar personas del sector público y hacer un sector público sustentable. Todo eso son 5 o 6 millones de puestos de trabajo. ¿Cómo se hace para generar eso? En 6 años significa... Bueno, ahí va. Mucho. En 6 años significa 3.500 puestos de trabajo por día. Claro. No hay ninguna posibilidad. Pero yo sé que el tiempo es escaso, pero la voy a repetir. Ninguna. 3 veces, ninguna al cubo. Posibilidad de hacerlo con estas leyes laborales, con estas leyes impositivas, con este nivel de gasto público. Entonces, tenemos al presidente de la Nación en medio de una tormenta. Es el presidente que votaron los argentinos.
acá no hay discusión, acá todo lo de acá para atrás es todo pasado. Chao, ingeniero de Titanic. De acá en adelante el presidente hay que ayudarlo para que tome las decisiones, las medidas necesarias, que no son otra cosa que eliminar 160 impuestos de un saque, recapitalizar y reperfilar la deuda de las pymes. Son las pymes las que van a levantar la economía, es el empleo privado. Ya confiamos en el Estado demasiado tiempo. Entiendo la religión, yo entiendo, viste, los axiomas religiosos, lo que vos quieras, ya está, listo, chao. Ya confiamos en los muchachos, hicieron lo mejor posible, gracias. Hoy hay que confiar en el sector privado, hay que confiar en el emprendedor. Una empresa en Argentina no puede tardar más de media hora en generarse, y si tarda, hay que meterle un boleo en algún lugar del cuerpo a los tipos de Inspección General de Justicia, a toda esa manga de burócratas. ¿Por qué? Porque un chico de 18 años, que lo conozco, si te puede dar el teléfono, el nombre, todo el caso, que en lugar de pedir un plan, en lugar de salir a chorear, en lugar de pedir prestado, puso un boliche en La Matanza y el pibe tuvo que contratar a un abogado y un contador para habilitar. Claro. Porque saca al intendente de La Matanza, no tengo nada en contra, viva Perón, todo lo que vos quieras. Porque no puede el sector privado hacer una economía de permiso a parásitos de los municipios y de las provincias. Entonces, es un paradigma viejo que hay que agarrarlo, ponerlo en el altar, ponerle las velas, ¿viste? Como los velorios, igual. Sí. Enterrarlo, ya está, listo. A los muertos se los entierra, no se los reforma. No hay que reformar los impuestos, hay que eliminar impuestos, eliminar regulaciones y confiar plenamente en el sector privado. Te doy un número. Hay 600.000 pymes en Argentina, las que están quedando media clueca. Hay que reperfilar su deuda porque no dan más, se endeudaron para mantener este estado, hay que capitalizarlas, y si cada pyme te contrata una persona por año, en 4 años son 2,4 millones, en 8 años, en 2 mundiales, tenés 5 millones de puestos de trabajo creados. Entonces, ahora, se puede hacer. Pero Gustavo, el gobierno va por el camino opuesto, te diría casi literalmente a lo que vos señalás. Hoy el presidente reconoció que hay déficit primario, pero siguen los IFE como una manera de bancar la cuarentena, si se quiere, los ATP, el Estado como el gran protagonista y los impuestazos. O sea, el camino aparentemente es el contrario al que vos proponés. Bueno, se pegarán la piña contra la cabeza y cuando cuando se pelean los elefantes sufren las hormigas. La pariremos nosotros. El punto es, yo creo que el presidente tiene que reflexionar, tiene que dejar de hacerle caso a la runfla. Parece el fútbol colombiano el presidente. Yo lo respeto mucho. ¿Pero viste el fútbol colombiano que juega para los costados y nunca patea el arco? Parece igual. Que deje de mirar a la señora, que deje de mirar a Máximo. La sociedad lo votó a él. Él no le debe votos a nadie. Estaba primero en la lista. Cuando contaron, salió primero. Campeón, agarrar la lapicera. Yo tengo una lapicera por acá, ahora la perdí. Agarrar la lapicera y hacerte cargo. Entonces, acá está la lapicera. Agarrar la lapicera y hacerte cargo. ¿A qué voy? Si no, se va a pegar la piña. Y confiar en más impuestos, este impuesto a la riqueza, que es una paparruchada, el impuesto número 170. Argentina tiene más impuestos que años de la Constitución. Evidentemente no era por ahí el camino. Argentina tiene 100 mecanismos, 100, no casi 100 mecanismos de recaudación forzada y anticipada por el cual el sector público expolia al sector privado, con percepciones, retenciones, toda una runfla de trámites y de guita que se nos va en estupideces. Eso hay que sacarlo de un plano. Y menos impuestos le van a recaudar más porque vamos a laburar el doble, va a aumentar la base imponible. Entonces, tenemos que hacer que la mochila sea llevable. El presidente, él cree que es parte de la mochila, el presidente es parte de la espalda. Perdón, él cree que es parte de la espalda, es parte de la mochila, él es el peso. Entonces, tiene que ayudar a que podamos llevar el peso del Estado. Para llevar el peso del Estado, tiene que ser más liviana la mochila y más fuerte los músculos. Simple, tenemos que laburar. Para laburar hay que sacarnos las trabas, no hay vuelta. Y te digo algo que es esperanzador. No hay pyme en la Argentina que no piense en laburar. Hoy en el medio de la cuarentena, la pandemia, todos hechos pelota, es tremendo cómo está la situación. Hablas con un empresario pyme y el tipo quiere hacer algo. Claro. Es increíble. Nadie tiene el horizonte negado. Todos queremos acá. Los últimos que se van a ir de la Argentina van a ser los empresarios pymes. Entonces, aprovechemos esa fuerza brutal, generadora, que nos brilla los ojos, las ganas de hacer,
y no nos conviertan en gestores, en pagadores de impuestos, en cuasi burócratas haciendo trámites estúpidos para los gobiernos. Claro. Yo creo firmemente que la Argentina puede salir. No creo en esa postura, no, a la Argentina le gusta el plan, esos son chamullos de café con leche en la Recoleta, no es verdad. El tipo que recibe plan quiere laburar, tiene dignidad, no quiere la vergüenza del plan, pero cuando no tenés otra vas a ir a buscar el plan. Claro. Grabois dice, no queda otra que tomar terreno para tener vivienda. Grabois es un cabeza de termo que no entiende nada. El 58% de una vivienda nueva son impuestos. Claro. ¿Querés que los pobres se hagan vivienda? Sacá al Estado del mercado de capitales, sacá a la runfla de todos esos trámites inmundos que hay en las provincias y municipios para poner un terreno a disposición en propiedad de alguien, que es una banda descontrolada de coimas, de comisiones, etcétera, y saquémosle los impuestos en la primera vivienda. ¿Y vos te crees que la gente no le quiere dar la vivienda a su hijo? Entonces, yo creo que Argentina tiene todo para salir, pero está trabada en cegaciones, en prejuicios, en religiones del pasado, del fracaso, de la oscuridad, que tenemos que salir. Tenemos que convencerle, el presidente va a escuchar y se va a dar cuenta, yo no tengo ninguna duda. Hablando y si no, se la va a pegar en el sombrero. Sí. Hablando justamente de impuestos, ¿cuál sería entonces, en tu opinión, el mejor modelo de recaudación que debería tener el Estado en este contexto? Mirá, Argentina tiene una gran ventaja hoy. Está destruida fiscal y administrativamente. Entonces puedes poner un foja cero. Si vamos a la teoría económica, agarramos los libros y te digo que el mejor impuesto es el impuesto per cápita. Argentina no tiene agallas para una cosa así. Ok, entonces deja un IVA, deja un impuesto a las ganancias, deja un impuesto patrimonial y deja un impuesto laboral para lo que ya está y un mini impuesto laboral sin indemnizaciones, sin ninguna restricción en la entrada y la salida de personal para los que no tienen laburo. Con eso Argentina recauda lo que necesita, porque Argentina va a empezar a crecer al 10% y nos vamos a pelear por la gente. Mirá lo que te digo, las pymes se van a pelear por lo... Ahora, si vos a las pymes le decís, tenés que bancar a esta runfla, que fracasamos durante 70 años, que no tenemos ninguna viabilidad, nos vamos a pelear por irnos. Yo creo que nos peleemos por estar y por llegar. Mira, en toda empresa hay dos estrés, siempre. El estrés lindo, que es el productivo, el que tenés que mejorar el producto, que un competidor te sacó un cliente y puteás como loco y tratás de bajar el precio y buscar soluciones. Eso es agradable, te vuelve loco, pero es agradable. Llegás a tu casa y le decís a tu familia, hoy produjimos más riqueza que antes. El mundo es distinto gracias a que estuvimos laburando. Ok, y el estrés estúpido, el estrés de correr a las 3 de la tarde para el banco, ir a la cola de la FIP y sacar el token de no sé qué miércoles, cobrarle las retenciones y las percepciones a los gobiernos que nos tienen pelotas para ir a cobrarle los impuestos a la gente y nos mandan a nosotros, y después nos meten presos cuando pagamos 2 días más tarde, porque esta es la realidad. Entonces, en esa locura, eso hay que tirarlo a la basura. Ya fracasó, ya tenés, Argentina genera 10% de su población la incorpora a la pobreza estructural cada 10 años. Cada 2 mundiales volvemos en primera ronda, segunda, tercera y metimos 10% de la gente a la pobreza. Ya está. ¿Qué quieren? ¿Más fracaso? ¿Quieren llegar a 80? Así llegamos a 80. Yo te hago una pregunta. La pobreza está en 40,9%. ¿Vos la ves más cerca de 50 o de 30 con este modelo? No, muchos creen que llega a 50 cuando midan el segundo semestre o 47. Ok. Cambiemos antes, porque es una tragedia que la Argentina sea pobre. Y hay que cambiar, hay que jugarse a cambiar. ¿Vos te imaginás, sorry que te saco tiempo, pero el escritorio de una pyme, el escritorio de un emprendedor, de un pibe que quiere laburar, que quiere poner un negocio para vender papas fritas, qué sé yo, lo que quieran poner, no importa. El Estado siempre se preocupa en qué hace la gente, que no se preocupen en eso, que hagan lo que tienen que hacer. ¿Te imaginás el escritorio de una pyme el día que la dejen de joder? El día que amanezca y el contador le diga, no, loco, vamos a hablar de laburo porque no podemos hablar de impuestos porque son 5 impuestos. Chao. Ahora si y es la tan presión fácil, tributaria bajó a la mitad. Si es tan fácil, ¿por qué no lo hacen? ¿Vos crees que hay como una idea alocada de controlar y de no permitir que la economía crezca? ¿Es por religión, como decís vos? ¿Por qué no se hace? Yo creo que hay 3 factores. Para mí hay 3 factores. Hay un factor que es el religioso, el factor ideológico, religioso, no por las religiones, pobre, ideológico, estúpido, del pasado, que están con las estampitas. Viste que ellos ponen estampitas a los políticos en las heladeras. Yo creo que pongan las estampitas a los abuelos,
o en este caso los empresarios, la gente que genera laburo, ¿no? De los parásitos. Pero bueno, son cosas de ver forma de ver la vida. Hay un tema ideológico, hay un tema que ellos viven de esto y nadie se corta la rama en la cual está parado. Entonces la runfla dice, che, loco, si pasa esto tengo que salir a laburar porque los prestigiosos del mercado van a ser los que generan riqueza, no nosotros. ¿Okay? Y la tercera es que los productivos nunca se rebelaron. Y esto es lo que está empezando a cambiar. La gente está repodrida. La gente en un día le cerró cuentas a un banquero diputado que se desayunó con un impuesto. Está empezando a cambiar. Entonces, si los productivos no se rebelan, los parásitos crecen. Esto es como las plantas. Si la plantita no tiene fuerza, se la come el clavel del aire. Bueno, ok, dale vitamina a la plantita y la raja el clavel del aire. Bueno, esto es igual. Entonces, yo creo que estas tres cosas están cambiando. Y un punto no menor. Llegamos al límite de la inviabilidad. Claro. Argentina no cierra en el papel. Yo te paso hacer el ejercicio en tu casa. Digamos, sí, pongamos una fábrica de sándwiches de miga, poné los impuestos y no entra la miga, no entra el pan, no entra el fiambre. Clarísimo, no entra Gustavo, clarísimo. Se come todo el Estado. Clarísimo. Te agradezco mucho el contacto, muy claro. Muy claro. Y la verdad nos deja... Disculpame la vehemencia, No, al contrario, nos encanta la vehemencia. Al contrario, son los genes. Nos sacás una sonrisa. Bueno, seguimos en especial domingo. Volvemos al caso Neus. Gustavo Carabajal nos explicaba que lejos de un supuesto pacto en el homicidio de ambas personas, de la pareja, pero en el femicidio de la mujer de Neus, hay un pacto, sino más bien un hecho que tiene que ser investigado en detalle. Por eso hablamos con el perito Torok, lo tenemos en línea y le agradecemos la atención. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Gustavo y Agustina? Muy buenas tardes. Le agradecemos el contacto y le preguntamos, usted como perito informático, se secuestraron los teléfonos. ¿De allí pueden surgir datos que revelen qué es lo que finalmente pasó en los últimos instantes de este doble crimen? Sí, efectivamente. De los teléfonos van a surgir indudablemente el historial de todas las últimas conversaciones entre ellos, y no solamente entre ellos, sino con terceros. Obviamente todavía todo esto está en el secreto del sumario. Hace falta pensar que hay una familia atrás, entonces hay muchas de las cosas, como por ejemplo la enfermedad del hijo y todo, que tendrán que manejarse con el debido sigilo, más allá de lo que es el sigilo de la investigación. Pero es claro que de los dos teléfonos va a surgir por qué fue tan repentino el desenlace, porque primero, bueno, ya queda totalmente descartado el pacto de suicidio, digamos, de muerte acompañando un suicidio, ¿no es cierto? O sea, aquí claramente hubo un forcejeo, incluso la forma como ingresa el disparo, digamos, como atraviesa el cráneo y termina alojado en el brazo, demuestra claramente que hubo digamos, una suerte como de sometimiento. No es una persona que estaba quieta y a la cual se le disparó. Claro. Se conocen, digamos, una suerte de gritos como de discusiones, pero, digamos, dentro de lo que es la investigación, acá hay una serie de elementos que van a ser fundamentales. No solamente los diálogos entre ellos, que eso es muy importante. Los diálogos finales que tuvieron ellos con terceros, eso va a poder hacer una composición del lugar. Se habla de una conmoción dentro de la familia por el tema de la enfermedad del hijo. Habría que tenerlo dentro de las hipótesis. Nosotros al momento de, digamos, cuando se investiga, nos manejamos con distintas conjeturas, con distintas líneas investigativas, distintas posibilidades. Sí. Dentro de esas posibilidades nos encontramos que puede haber situaciones entre ellos, situaciones con terceros, situaciones de distintas índoles, ¿no es cierto? Las computadoras van a facilitar también las cosas, las cámaras de acceso van a permitir también descubrir la actitud que tuvo el señor Neus al acceder a su domicilio, porque, digamos, eso nos permite también perfilar, digamos,
la presentación con la cual él ya venía, incluso hasta algunos elementos como son la combinación entre las conversaciones previas que tuvo mientras se acercaba a su domicilio, su actitud ante las cámaras, digamos, las cámaras que pudieron registrarlo en el tránsito, nos van a permitir saber cuál era el estado de ánimo con el cual él se presentaba. Claro. Así que todo eso está en estos momentos dentro de la línea de la investigación. Uno coloca lo que llama la línea de tiempo, o sea, el punto cero de esa línea es lamentablemente el momento del desenlace, y todo lo previo nos permite ir generando, digamos así, las distintas conjeturas que dentro de su viabilidad y dentro de los indicios que se recopilen, seguramente van a esclarecer de manera contundente este hecho. Marcelo, recién mencionabas que se está descartando ya la teoría de un pacto suicida. ¿Por qué? Indudablemente la forma del disparo, si observas, digamos, entrando por el cráneo, por la parte posterior, superior, en ángulo hacia abajo, no es una forma habitual, como decir, de un tiro como para darle... No existe la muerte digna, no existe la muerte digna con un arma, no existe un pacto de muerte que, más allá de lo romántico de alguna novela, ninguno de ellos es realmente, digamos, creíble, ¿no? Pero dentro de lo que uno viene observando permanentemente, indudablemente un tiro en estas características, un tiro en un ángulo y con cierto forcejeo, incluso en la mano del señor Neus también hay ciertas marcas como de disparo. Todo eso indicaría que hubo una resistencia de parte de la esposa de la señora Silvia respecto a la ejecución. O sea, acá claramente es un asesinato, ¿no es cierto? Un asesinato que por tratarse de una mujer, bueno, hoy en día configuramos como femicidio, aunque, digamos, yo a veces, y con todo el respeto del mundo a la opinión general, yo considero que claramente uno puede hablar de femicidio cuando el móvil es una situación claramente respecto a su condición de tal, ¿no? A su condición de mujer. Claro, lo que pasa es que se está hablando también de posible violencia de género previa a esta situación, lo cual sería clave para hablar de un femicidio. Ahí sería claramente. Hay que averiguar todos los móviles, o sea, si hay móviles de terceros, de dinero, de distintas cosas. Indudablemente se va a llegar al esclarecimiento. ¿Usted cree, Marcelo, que se va a llegar al esclarecimiento? Porque finalmente le preguntamos a Gustavo Carabajal, periodista de aquí de La Nación, si la familia, al ser citada, va a preservar, entre comillas, o no, la memoria o los hechos que pudieran, encubrirse o ocultarse frente a la muerte de estas dos personas. Al disponerse de los dos teléfonos, ya hay una cantidad de elementos que nadie, ni siquiera la familia, va a poder, digamos, sin cometer un delito, no va a poder modificar. Porque incluso, por ejemplo, supongamos las redes sociales, cualquier conversación o cualquier consulta o cualquier diálogo entre ellos o con terceros, todo el desplazamiento que queda registrado, digamos, con lo que llama la apertura de las celdas, de las antenas de los celulares, todo este tipo de información. Incluso, imagínense si, por ejemplo, en las cuentas de correo, en las cuentas propias de correo de ellos, si hoy en día la familia intentara hacer una modificación, más allá que sería un delito, sería además una locura, parte de quien intentara anular, digamos, hacer una prueba de esa manera, porque estamos hablando de registros recientes que todavía tienen los prestadores. O sea, por ejemplo, las compañías de correo
garantizan durante una cantidad de tiempo bastante importante, algunas de ellas alrededor de 270 días, otras un año. Lo mínimo es medio año, vale decir que se va a poder recuperar toda esa información. Indudablemente la investigación está en curso. Ajá. Y con la combinación entre los elementos que hay, además esto es es lo que nosotros llamamos una pericia en la cual intervienen distintas disciplinas. Aquí hay distintas disciplinas que simultáneamente intervienen, ¿no? La criminalística, la balística, claro, la informática, peritos psicólogos. Va a haber una cantidad importante de información que entrecruzada indudablemente nos va a llevar a la realidad de los hechos y no en un plazo muy largo. Marcelo, en términos de, por ejemplo, WhatsApp, uno puede ver hasta lo que no borró, digamos, el usuario. Pero en términos, por ejemplo, de teléfono o de mensajes, ¿hasta cuánto tiempo atrás se puede ver? Bueno, mientras no esté sobrescrito en el aparato telefónico, imaginémonos el teléfono como si fuera una computadora, ¿no es cierto? El teléfono, en definitiva, hoy en día es una computadora. Sí, entonces, si nuestros teléfonos no están sobrescritos o no tienen un borrado seguro... Perdón, ¿qué significa que no esté sobrescrito? En un espacio de memoria, mientras no se haya agregado algo arriba, por más que uno borre, sigue estando el elemento en forma latente. O sea, supongamos que vos tenías, no sé, 20 imágenes y decidís borrarlas, por lo que fuera. Si en ese espacio de la memoria no se ubicó nada luego, esas imágenes van a aparecer. Además, los teléfonos tienen lo que llaman los registros de logs. Los registros de logs son como trayectorias, digamos así, de toda la funcionalidad que tuvo el teléfono. Más allá de lo que es el backup del teléfono, de lo que son los servicios de mensajería, ¿no es cierto? O sea, los últimos mensajes, lo más probable es que ante un hecho de tamaña violencia estén. Y claro, es muy probable que la mayoría de la información esté. No creo que, digamos, por las características de este hecho, sinceramente, haya habido algún tema de tratar de esconder información. Claro, claro, o sea, claro. Alguna premeditación que haga que haya habido tiempo de eliminar. Claro, ¿se acuerdan el caso de la maestra que el marido hizo desaparecer como que se había ido de la casa y que en realidad con la amante la mataron? Claro, la tiraron en Boulogne. Bueno, ahí podría haber borrado de rastros, pero acá fue un hecho. O sea, lo que no queda duda es que acá hubo un acto pasional. El móvil es lo que hay que investigar. Correcto. Marcelo, muchísimas gracias por este contacto. Es un gusto muy grande y como siempre a sus órdenes. Gracias. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, y ahora nos metemos de lleno en la política porque lo tenemos del otro lado a Álvaro de la Madrid. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Venezuela fue uno de los temas que lideró esta semana, que generó también grietas dentro del mismo oficialismo. ¿De quién fue esta decisión de adherirse justamente a el comunicado de la ONU que justamente condena las violaciones de derechos humanos dentro de Venezuela? Bueno, son las distintas posturas del gobierno, que dice algo a la mañana cínicamente y a la noche a veces se arrepiente de lo que se dijo también cínicamente. Esto es una muestra de que tenemos un presidente testimonial que ha sido un irresponsable, que sabía que no podía gobernar y sin embargo se quiso dar el gusto y nos está saliendo caro a los argentinos, yo lo he señalado. El presidente es el Juárez Selman de Cristina Kirchner, que es quien manda y quien gobierna y quien define las relaciones internacionales. Entonces Argentina quedó atrapada en este bochorno frente al mundo. Raimundi en la OEA, votando en contra del informe lapidario de Bachelet, que da cuenta de más de 2.000 muertos en lo que va del año, asesinatos, desaparecidos,
ejecuciones sin juicios, delitos sexuales. Luego, el representante Federico Villegas en la ONU vota como corresponde, como tiene que ser la posición de la Argentina, de acuerdo con el informe de Bachelet, y la represalia de Cristina Kirchner, que no está de acuerdo con esto, porque no defiende a Maduro por ideología, sino porque cuando se investiga en Venezuela, la corrupción, los delitos, los crímenes, el latrocinio, los negociados y la corrupción de Venezuela, ella puede estar complicada si cae Maduro. Álvaro, hablás recién, haces una comparación entre Alberto Cristina y Juárez Celman. ¿Por qué? Te pido que expliques eso, ¿no? ¿A qué te referís? Sí, porque bueno, está en la historia. La historia es la gran maestra. Para saber lo que nos puede pasar hay que ir a la historia. Claro. Del Valle Inclán decía, quien sabe del pasado, sabe del porvenir. Juárez Celman fue el presidente que puso Roca porque no podía continuar en el poder, lo controlaba, generaron un unicato, era un presidente sin poder, y es el registro histórico más cabal de lo que hoy pasa en la Argentina con Alberto Fernández. Y lo que estamos viviendo, por eso yo lo dije desde un primer momento, mucha gente decía, Cristina se corrió, qué buen gesto para la unidad, para volver al poder. Miren, Cristina no lo perdonó a Alberto Fernández por las cosas que ha dicho de ella, lo necesitaba, pero ahora lo está humillando. Y el peligro es, como uno ha señalado y ha dado disparos de advertencia que están en la historia y uno lo conoce de todo el tiempo en Santa Cruz, es que al presidente le pase lo que le pasaron a varios gobernadores en Santa Cruz. Cristina no lo necesita más Alberto Fernández, ya logró lo que quería, que era volver al país. Y este es el drama central, para resumirlo, que vive el país. El país en vilo, las instituciones en vilo y el presidente puesto en vilo por la propia vicepresidente. Sin ir a la historia, para repasar, le recordamos a la gente, Juárez Celman gobernó en 1890, para muchos el peor presidente que tuvo la Argentina, además porque entregó todo, entre otros hechos de aquella década fatídica. Ahora bien, Cristina quiere quedarse con el poder que le encomendó Alberto Fernández y quiere poner a máximo. ¿Esto es lo que está diciendo, Álvaro? Yo lo dije hace varios meses en un programa de televisión. Como no lo necesita más, posiblemente que haya cambio de gabinetes, que haya muchos kirchneristas que vayan a los puestos importantes, más Raimundis, más Alicia Castros, ¿sí? Y bueno, posiblemente en algún momento, esto es una cosa que uno lo ha advertido, no significa que vaya a pasar, pero como Cristina quiere ir a una autocracia, quiere ir a Santa Cruz y que en el 2023 decirle a los argentinos, el candidato es Pingüina o Pingüino, es decir, ella o su hijo, lo convierta en jefe de gabinete. Pero déjame hacerte una mención breve con respecto a lo de Juárez Celman, que vos decías de 1890, esa situación anómala, cuando un presidente es irresponsable y es testimonial y no tiene poder, ya genera un problema de entrada, porque al presidente no le cree el mundo, no le cree las empresas que las echa, no le creen los empresarios, no le cree la gente, por eso sube el dólar, no le creen los ciudadanos que marchan. Pero mire, cuando gobernaba Juárez Celman, nació la Unión Cívica Radical, ¿sí? El partido al que yo pertenezco, Unión Cívica, unión de civiles y radicales, porque eran radicales, intransigentes con la corrupción, con el régimen, y nació en las calles. Mire si uno no va a estar a favor de las marchas, de que el pueblo se exprese pacíficamente y que le diga al gobierno en tiempo real, prácticamente en una encuesta en tiempo real, porque la gente maduró, y esto es bueno para la democracia. La gente ya no se expresa solo cada 4 años cuando vota. Ahora sale a la calle, marcha, defiende sus derechos. Eso es muy bueno. Y todo radical que se precie de tal tiene que estar a favor de eso. Acá nadie quiere terminar con el gobierno. Cuando uno hace estas advertencias, no es para que a Fernández le vaya mal, para que triunfe Cristina, logre su cometido, Máximo llegue al poder.
es para generar los mecanismos institucionales y sociales para repeler y evitar eso. Álvaro. Esas son las advertencias que uno hace. Vuelvo a algo que mencionabas vos recién, decías que Cristina lo está humillando a Alberto. ¿Por qué? Lo está humillando porque le hace decir y hacer cualquier cosa, le hace defender todas sus posiciones que son antagónicas y contradictorias con lo que, no con lo que ha dicho el presidente años anteriores, que eso queda evidente en muchas cuestiones, sino con lo que dice un día anterior, ayer. Y este es el problema que tenemos en la Argentina, y está en la historia también. El peronismo utiliza las instituciones para resolver sus problemas internos, ¿sí? Para resolver sus problemas de poder, y no le importa, digamos, el país. El problema de la Argentina, para resumirlo en una oración, que Cristina quiere hacer del futuro del país el presente de Santa Cruz. Ese es su ideal, ¿sí? Por eso uno dice, conociendo todo lo de Venezuela, yo escribí un libro con Antonio Ledesma, Malandros, he estado en Venezuela, no vamos a Venezuela, vamos a Santa Cruz, que no es algo menor. Es Santa Cruz de hoy? Es algo peor, Agustina, porque es algo más sofisticado. Es convertir a lo ilícito en legal, pero darle una apariencia legal, es decir, ir a una autocracia. La autocracia es el gobierno de las personas, no el gobierno de las instituciones. Ir a una autocracia, pero con una apariencia democrática. Ir a una autocracia con un certificado de higiene democrático, ¿sí? Entonces, esto es muy delicado y es lo que pasa. Por eso sube el dólar, porque el problema no es el dólar, el problema son los Fernández. La gente no le cree al gobierno, ahora, el mundo no le cree al gobierno. Álvaro, mañana, entiendo, hay una convocatoria en las calles. Esto no es Santa Cruz, claramente. Aquí la gente se manifiesta y además todo aparece frente a las cámaras y frente a la opinión pública. Pero hay una idea ahí subrepticia de colocar a Massa para que la agenda de Fernández se cristalice definitivamente en este gobierno. Bueno, muy buena la pregunta que vos me haces. Mi evaluación de eso y mi mirada es que Massa es el dualdismo en el gobierno, como lo era el Frente Renovador. Massa fue al gobierno ilusionado, como muchas personas y como muchos argentinos hoy descontentos, que Alberto Fernández iba a poder gobernar, como lo hicieron la Liga de los Gobernadores, los varones del conurbano y demás. Duhalde le apoya la reforma judicial a Cristina y le apoya todas las medidas, porque él sabe que Cristina está haciendo las cosas mal y que la situación se lo puede llevar puesto al presidente y a ella. Él quiere convertirse en el Duhalde del momento, en el Duhalde del 2001. Y este es otro problema que también tiene el gobierno, porque Massa es el caballo de Troya del dualdismo en el gobierno. Por eso le decía que en vez de ocuparse de gobernar con 1 millón de desocupados en los últimos 6 meses, con una pobreza que aumentó del 25 al 40%, con una devaluación ya del 35%, el peronismo, que es siempre un proyecto de poder, está ocupado de sus cuestiones palaciegas, alejado de la gente, de los problemas de los olvidados, de la clase media, 1 millón de nuevos desocupados, más de 100.000 pibes fundidas. Este es el problema de la Argentina. Le fue bien a Cristina, ganó una elección, pero generó un desastre institucional inconmensurable por ello. Hablabas recién de que Massa es el caballo de Troya del dualdismo. ¿Qué quieres decir con eso? Que Massa fue el gobierno porque Massa es el dualdismo. Mire, cuando se habla de los diputados de La Baña, porque el oficialismo tiene 2 diputados solamente más que nosotros Juntos por el Cambio, pero puede gobernar, tiene quórum, aprueba las leyes por los diputados de Duhalde, no de La Baña. No son los diputados de La Baña, son los diputados de Duhalde, ¿sí? La Baña fue el candidato, pero los diputados son de Duhalde y los de Chiaretti. Ellos le dan quórum, ¿sí? Ellos le votan las leyes, ellos permitieron que no le podamos sacar los superpoderes a Cafiero, y Massa está ahí expectante. A veces hacen algunas declaraciones para la tribuna,
pero está expectante. Si Cristina concreta sus planes, él queda como que la acompañó, no fue díscolo, y si le va mal, aspira a quedar al frente del gobierno. Es increíble que uno tenga que estar hablando de estas cosas, ¿sí? Claro. Pero es lo real. Lo duro es lo que pasa y que no nos estemos ocupando de los dramas tremendos que tenemos en la Argentina. Álvaro, muchos hablaron de una crisis de gabinete, se mencionaron renuncias, incluso se habló del reemplazo de Santiago Cafiero por Sergio Massa. Por eso hablamos tanto de Massa, porque hay dos versiones contrapuestas. Algunos hablan de crisis en el gobierno actual, que Alberto Fernández está haciendo, bueno, recibe fuego amigo de sus propias tropas. Claro, así es. Esto es lo que no se traduce, pero esto es lo que está ocurriendo y está ocupando la agenda del día a día del gobierno. Y estamos preocupados por ello. Estamos preocupados porque la institucionalidad está en peligro, pero la pone en peligro el gobierno. Nosotros hemos sido muy responsables, pero no vamos a ser cómplices ni dejar de decir lo que hay que decir. En esta situación extraordinaria, callar y no decir lo que hay que decir es mentir, ¿sí? Entonces, acá no queremos generar una crisis institucional por un aprovechamiento político. Al contrario, lo hacemos en defensa de las instituciones, de la normalidad institucional, de no perder la división de poderes, de poder salvar la justicia y rescatarla de las garras de Cristina, y sobre todo de repeler un impuesto a la riqueza que está planeado para financiar la reforma judicial. Son ideas viejas, son ideas menemistas, como hizo Menem con el impuesto al automotor para solucionar el problema docente, que también dijo que era extraordinario, que era por única vez. Atrasa el kirchnerismo hasta con las ideas que plantea y que, por supuesto, como le señalo, son ideas menemistas. Se convocó una marcha también para mañana. ¿Cuáles son los reclamos puntuales y qué convocatoria esperan, no? Bueno, la gente marcha porque sabe que está en peligro la división de poderes, la democracia, y la gente está al frente con una clara conciencia. Por eso que uno, sin organizar las marchas en las anteriores, las ha apoyado, incluso ha participado con los resguardos sanitarios, cuidándose, porque es un mensaje muy importante el que nos está dando la sociedad. Yo creo que es muy importante, la sociedad está a la altura. Se terminó en la Argentina, yo lo viví, lo padecí, se terminó ese tiempo que Cristina, que pensó que iba a poder volver a ello, de superávit de poder y de déficit de ciudadanía. Hoy la ciudadanía sale a la calle, le da una encuesta al gobierno en tiempo real, les exige cosas, logra cosas, como pasó con el caso Vicentín, como pasó con la reforma judicial, que la tuvieron que frenar, pero ya tienen la media sanción del Senado, y nos quieren hacerla votar con sesiones virtuales. Con sesiones virtuales que me he manifestado en contra. Correcto. En contra, desde un primer momento, y voté en contra porque advertí que eran una trampa del gobierno y que eran una decisión política y no sanitaria. Álvaro de la Madrid, le agradezco el contacto, como siempre, muy claro. Muchas gracias. Y tenemos, muchísimas gracias a usted. Seguimos en especial domingo, ya está Luis Majul con nosotros, se viene la cornisa. Buenas noches, Luis. ¿Estás ahí? Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Agustina. ¿Cómo estás? Enseguida vamos a presentar, si no les parece mal, a Patricia Bullrich. Ustedes la van a entrevistar y yo hacia el final del programa me meto de nuevo y la sigo entrevistando para la cornisa. Pero atención, porque tenemos información de último momento, dentro de un ratito lo vamos a mostrar en la cornisa. Hay nuevos ataques y usurpaciones en Villa Mascardi, ¿eh? Las imágenes que tenemos para mostrar son verdaderamente muy preocupantes. Y el otro dato muy importante es que está creciendo y mucho la convocatoria al acto de mañana, pero muchísimo, por lo menos en las redes sociales. A mí me acaban de mandar una lista, yo no los conté, pero deben ser entre 120 y 150 lugares en la Argentina y algunos lugares en el exterior que a partir de las 5 de la tarde van a ser usados como plataforma de convocatoria para marchar en el 12 de octubre, que encima es un día feriado.
algunos creen que va a ser quizá el acto más importante de esta serie de actos que vienen haciendo los ciudadanos, con apoyo, por ejemplo, de Patricia Bullrich. Está claro, porque yo lo hablé con su gente, que ella ni nadie Juntos por el Cambio lo organiza, pero sí se suman a la marcha, y quizás sea una buena manera de saludarla a la exministra y presidenta del PRO y preguntarle por el acto de mañana. Patricia Bullrich, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está Luis y todo el equipo? ¿Cómo andan? Bien, yo vi en las redes sociales que usted decía que iba a ir con su propio auto a la marcha. ¿A dónde, en qué punto, a qué hora y con qué contexto? Bueno, a mí me parece que estas marchas van generando una fuerza social que le pide al gobierno la resolución de temas concretos y temas que tienen que ver con lo que recién decía Álvaro de la Madrid. Por un lado, los temas concretos es que no se pierdan más empleos, que la gente que tiene un comercio lo pueda abrir definitivamente, que no sigamos con una economía absolutamente cerrada como la que todavía seguimos, sin escuelas para los chicos. Me parece que eso es algo fundamental, porque las familias ya no pueden más en esta cuarentena que ha vuelto a tener una nueva etapa, que el otro día el presidente habló de una manera bastante inentendible. A mí me costó entender lo que estaba diciendo, cuáles eran las provincias, qué decía. La verdad que un discurso muy confuso y además con muchas falsedades. El mismo director del Hospital de Corrientes dijo que no eran verdaderos los números que estaba dando. Así que, por un lado esto, ¿no?, que es la vida de los argentinos, que todos los argentinos estamos perdiendo lo que teníamos, el empleo, el negocio, todo. Y por otro lado, algo que es la agenda, lo que yo llamé la agenda clandestina, que avanzó y que avanza y que por suerte hemos logrado en muchos aspectos ponerle frenos, es la agenda de la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, que ha intentado voltear jueces, criticar y llevarse puesta a la Corte Suprema de Justicia, el procurador. Entonces, esta agenda clandestina que viene como marchando en silencio, son como dos puntas fundamentales que cientos de miles de ciudadanos a lo largo y a lo ancho del país quieren que la Argentina sea un país donde se respete el orden, la ley, sí, la justicia, la propiedad privada. Bullrich, la última pregunta que tiene que ver con la toma de tierra. Si tuviese enfrente a la ministra Frederick, ¿qué le diría Sabina Frederick? Porque no pueden resolver las usurpaciones en el sur, aquí en Guernica y en otros lugares donde se repiten. No los quieren resolver. Le diría que no se puede estar de los dos lados del mostrador. Que ella es una ministra que tiene que cumplir una constitución y la ley. No la puede inventar. No puede decir, a mí me gusta que se tomen tierras y doy, de hecho, digo que no existe más el derecho de propiedad en la Argentina. Derogo un artículo de la Constitución. No se puede. Ella no es una persona que puede cambiar las bases fundacionales de la República, y tiene que actuar bajo las leyes, no inventarlas. Por ejemplo, esto que está diciendo, bueno, yo le puedo sacar tierras al ejército a cambio de que me prometan que se van a portar bien. Esta no es la ley. La ley no dice eso. La ley dice que el que comete un hecho delictivo cumple por ese hecho delictivo. Si no, yo podría canjearle a cualquier persona en la Argentina, le podría decir, bueno, usted cometió un ilícito, bueno, ahora si a partir de ahora se porta bien, yo doy por hecho que ese ilícito no existió. Es decir, una interpretación de la ley de una ministra que dice, la ley la hago yo. No, la ley está escrita. La ministra la tiene que cumplir. Correcto. Gracias, Patricia Bullrich. Sigue con Luis Majul, ¿no, Agustina? Nosotros te saludamos. Muchísimas gracias por contactarte con Especial Domingo. Gracias, Agustina. Bueno, muy buen programa, Agustina y Hugo Machiavelli. Cada vez están mejor, están sueltos, con mucha energía y con muchas ganas.